Es concejal de San Martín por el Frente de Todos y es un economista. Hace rato que viene persiguiendo los números de nuestro país. Hola Hernán, buenos días, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, sí, te escucho perfecto. Bueno, Hernán, te llamamos porque parece que Kicillof es un tarado, un imbécil, inútil, que está por fundir la provincia de Buenos Aires. Que ya la fundió en un mes, perdón. Claro. Sí. Es un soviético que hace las cosas mal. Bueno, la verdad que el debate que hemos vivido en estas 48 horas, diría, tiene un sesgo en un sector del periodismo muy llamativo. La primera cosa que valdría la pena decir es que resulta justamente llamativo como lo mismo que hace la provincia lo está haciendo la nación. Sin embargo, es un escándalo en la nación y no en la provincia. Digo, la renegociación de la deuda es en ambos niveles, y diría que el resto de las provincias también están encarando procesos de renegociación de la deuda, y entiendo, no he estado en esas reuniones, pero por algunas cosas que se han dicho, y porque además uno cuando lo piensa 2 minutos se da cuenta que hay un consenso en este sentido, en el sentido de que tanto la nación como en este caso la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias tienen por delante vencimientos en una situación financiera tremendamente adversa en todos los niveles nacionales y subnacionales, por lo cual la salida consensuada a esta problemática es justamente la renegociación de este tipo de deuda. Ahora, parece que eso para el caso de la provincia de Buenos Aires es un escándalo, ¿no? Sí, porque básicamente lo que hay es información falsa, creo yo, ¿no? Que los diputados, los políticos de Cambiemos salieron a decir que en realidad puede pagar y que la deuda es de Scioli. Y que Vidal hizo todo bien y le dejó la provincia hecho un la verdad es que los datos son tremendamente contundentes. Miren, en 2015, en términos de recaudación, la provincia debía 7 meses de recaudación. Con Vidal eso llegó a 12,5 meses, un poquito más de un año. Es decir, un aumento realmente muy sensible, con una característica: el nivel de deuda en dólares sobre el total de deuda pasó del 57 al 82%. ¿Esto qué trae? Trae aparejado 2 problemas. Primero, la fuerte inestabilidad cambiaria que hubo en el gobierno anterior hizo que el endeudamiento, como era en dólares, saltara de manera fenomenal. Hoy es un problema más o menos contenido por los estrictos controles cambiarios que Cambiemos nunca quiso implementar a lo largo de 3 años y medio, y que luego finalmente implementó porque era obvio que había que hacerlo. La segunda cuestión es que no tenemos dólares, con lo cual si vos tenés deuda denominada en dólares, tenés un problema en una Argentina que los dólares son un bien muy preciado. Bueno, Hernán, para subrayar entonces, antes era del 50% de la deuda era en dólares y durante el periodo de Vidal ese 50 pasó al 80, digamos, con números redondos. Al 82. Sí, eso es así. Claramente. Y además, a ver, en los 4 años que Vidal fue gobernadora, vencieron 5.400 millones de dólares, con un promedio de vencimiento de esa deuda de 5 años y medio. O sea, tenías plazo, no sé si muy largo, pero bueno, 5 años y medio. Eso se redujo a 3 años y medio, o sea, los vencimientos se presionan más. Claro. Y son 8.800 millones en los 4 años de Axel Kicillof. Yo no entiendo, la verdad que es insólito lo que hacen, o lo que dicen algunos referentes de Cambiemos. Sencilla, y además una estupidez, porque dicen, bueno, la deuda que en realidad que está discutiendo la renegociación es una deuda de un bono que había emitido Scioli. Bueno, la verdad que es una estupidez. Si tuviera la plata, porque además no le dejaron la plata, Axel, que tendría que hacer? Pagar este bono y después cuando venga uno de Vidal, ahí discutirlo para que sea acorde a lo que lo plantean. Digamos, una estupidez flagrante, no tiene el más mínimo sentido. Miran para otro lado, y hay una cosa que es aún más grave, que en general no se está diciendo, y que es que además el gobierno nacional tuvo un rol trascendente en el endeudamiento privado en dólares de las provincias, no de Buenos Aires, de las provincias, incluida Buenos Aires, y con nombres concretos, nombre y apellidos concretos. A ver, ¿qué pasaba? Desde el 2016, con las devaluaciones recurrentes, la pérdida de poder adquisitivo de la recaudación fue una constante. Entonces, iba el gobernador a la Casa Rosada
iba a la jefatura de gabinete y lo atendía Mario Quintana. Le decía, ¿qué necesita? No, necesito plata porque mire, pasó esto, las cuentas fiscales, etcétera. Bueno, no, pero lo que pasa es que nosotros no te vamos a dar una ayuda del Tesoro, lo que vamos a hacer es llamarlo a este muchacho, le daba la tarjeta, llamalo que te va a ayudar. ¿Qué decía la tarjeta? Decía Norberto Quintana, que es el hermano de Mario Quintana, que tiene un bufete que se llama Holland and Knight, y que casualmente fue el responsable de haberle facilitado el endeudamiento en dólares a varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chubut, Mendoza, en fin, varias de esas provincias, la mayoría diría de las que se endeudaron en dólares, tiene nombre y apellido. Está procesado Quintana por esta cuestión, no es que lo digo yo. ¿Cuál? ¿Los dos Quintana o un Quintana? No, un Quintana solo, seguro. No, Quintana Mario está procesado, el que era jefe de gabinete. Ajá. Me imagino, no me acuerdo la carátula, pero me imagino que habrá sido tráfico de influencia o alguna cosa de ese tipo, justamente por haber facilitado el endeudamiento de las provincias, siendo, digamos, con el negocio para el hermano, siendo jefe o subjefe de gabinete, no me acuerdo cuál era el cargo que tenía. Claro. Acá mi compañero Sergio te quiere hacer una pregunta, ¿no? A futuro, viendo la pregunta es a futuro, viendo, te digo, por ejemplo, Clarín, Infobae, dicen, advierten que es una estrategia agresiva la de Kicillof y que podría dejar sin financiamiento hasta el 2023 a todo el país. Digo, en una apriete claro, ¿no? Y bueno, qué sé yo, a mí realmente me sorprende que la renegociación de deuda nacional no genere ese tipo de cosas y titulares, pero sí el de la provincia. ¿Pero no crees que lo están apretando a Kicillof justamente antes de que empiece a negociar el gobierno nacional? Yo creo que los mismos que hace unos días militaban en contra de la ley impositiva que casualmente Kicillof, que casualmente le iba a dar un poco más de financiamiento, son los mismos que añoran, que mueren de ganas de que Axel Kicillof declare un default o puedan ponerlo en un titular. Esa es la realidad. Solo por placer. En el fondo es una discusión esencialmente política, y el problema es lo que representa Axel Kicillof en esta etapa de la historia argentina, y claramente lo combaten desde ese lugar. No hay mucho más para analizar. A mí me parece prudente y razonable lo que está haciendo el gobernador, que por cierto además lo dijo durante toda la campaña, se reunió con Vidal y su equipo y nunca se lo negaron este tipo de cuestiones. No dejó un peso en la caja, te deja un nivel de endeudamiento fenomenal, vencimientos en el corto plazo significativos y no quieren que vos renegocies, pero ¿qué quieren que haga? La verdad es insólito. Yo no entiendo, honestamente digamos, si no lo analizara desde la política es totalmente indescifrable e inentendible, porque además el acreedor de la provincia de Buenos Aires ya sabía esta situación, o se creen que se dieron cuenta cuando Clarín lo puso en la tapa. Ya sabían que no tenían para cobrarlo, o sea, ya daban por descontado que la situación de la provincia era fenomenalmente magra, mala, malísima. Bueno, la verdad que venga un gobernador y te diga, che, muchacho, lo que queremos nosotros es garpar, pero lo que necesitamos es postergar este vencimiento unos meses para además emparentarlo con la negociación nacional. Miren, yo por ejemplo, la deuda nacional, ¿no? El endeudamiento nacional. Hubo vencimientos, algunos se fueron pagando, postergando, lo que fuera. El gobierno nacional podía haberle ido a pedir la plata al Fondo Monetario si hubiese querido, como respuesta a esa problemática, los 5.400 millones de dólares que podía haber ido a pedir, a incrementar el endeudamiento para pagar la deuda. Tampoco lo hace. Axel Kicillof está haciendo lo mismo, no le va a pedir al gobierno nacional que le resuelva el problema, consensúa con el gobierno nacional un camino, un sendero común, que es el sendero de la renegociación. Es razonable. Ahora, sí, Hernán, vos sos un hombre que ha estado durante los últimos tiempos mucho en los medios tratando de explicar estas cosas, de contar la realidad. De hecho, sos columnista o hasta hace poco te vi de columnista en un programa con una columna de economía. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Digamos, no podemos imponer, o por lo menos nos cuesta muchísimo contar la realidad, decir que la gente entienda la situación real que tiene, por ejemplo, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Tenemos que estar durante días y días y días peleando
para meter algún dato de la realidad mientras nos abruma el relato opositor. Se desmayó. ¿Hernán? Sí, ahí me escuchan. Sí, ahora sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, yo los escuchaba perfectamente bien. No, para mí es la quinta esencia de la disputa de la política. Estamos discutiendo intereses económicos y en ese sentido me parece que los medios de comunicación juegan un rol trascendente, es que además le han quitado argumentos. A mí me parece que el gran desafío desde la comunicación es volver a argumentar. Parece una verdad de perogrullo, pero el gran desafío es volver a argumentar. Tan trazo grueso como eso. A mí me gusta, o sea, yo le tiro datos porque entiendo las cosas desde los datos concretos, ¿no? Sí. Se me ordenan las ideas de esa forma. Quizás a mí me gustan los números, tengo ese sesgo, pero me parece razonable que los debates públicos vuelvan a tener argumentos. Yo no creo ni yo ni las cosas que defiendo que sean las verdades reveladas de nada. Y pueden ser perfectibles. Ahora, tenés que discutir con argumentos, porque si alguno viene, un dirigente de Cambiemos, y te dice, no, esto es responsabilidad de Scioli, con los datos que yo les acabo de pasar, que ellos mismos tienen, el problema es otro. La discusión es otra. Entonces, si ese tipo viene y lo que te plantea es, no, los datos son estos, es verdad, pero para mí habría que hacer de esta otra forma. Bueno, me parece razonable poder escucharlo, dar un debate franco, eso me parece siempre razonable. Insisto, creo que desde la comunicación lo que hay que tratar de lograr es de reponer los argumentos en el debate público. Claro. Ahora, ¿no crees que estamos un poco lentos, digamos, que siempre salimos de 100 metros atrás? Sí, nos cuesta, la verdad que la comunicación nos cuesta mucho. Pero habría que ser a las puteadas, digo, más o menos. Casi, no te digo, ¿no? Pero... No. No, yo creo que además hoy la comunicación, no soy un experto en el tema, la verdad que toco de oído, pero digo, me parece que la celeridad de las comunicaciones, la atomicidad implica, por ejemplo, la comunicación en las redes, a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, te fuerzan, te obligan de alguna manera a que vos tengas una planificación respecto de lo que querés comunicar, cuáles son los argumentos centrales, etcétera, etcétera. Y honestamente, desde el espacio político con el que uno tiene afinidad, es una característica que nos cuesta bastante, que uno humildemente intenta aportar, pero que nos cuesta, reconozco que nos cuesta, digamos, ser contundentes a la hora de transmitir a la sociedad estos argumentos contra versiones que no tienen argumentos, ¿no? Parecería mucho más sencillo hacerlo si vos tenés un argumento, no digo la verdad, digo argumentos, contra no argumentos debería ser bastante más sencillo que vencieran, entre comillas, los argumentos. Bueno, lo que pasa es que no lo hacemos tan bien, digamos. Que Kicillof me parece que es el dirigente, por lo menos, que en este último tiempo más habló, digamos, se sentó en todos los lugares donde lo llamaron, hizo conferencia de prensa, escribió en su cuenta personal de Twitter, y sin embargo esto parece que no alcanza. Bueno, pero, a ver, Axel Kicillof fue a hacer 73 conferencias de prensa para explicar eso o la impositiva. Clarín va a titular siempre lo que quiera. Entonces, eso es un problema distinto. Y yo lo que creo además es que Axel es un muy buen comunicador. Es muy didáctico, con argumentos, conoce la forma de comunicar las cosas. Creo que en un espacio político, y además un espacio político tan amplio como el que tenemos hoy, me refiero al Frente de Todos, bueno, no todo el rol lo debe ejercer, en este caso el gobernador, como tampoco tiene que ser Alberto Fernández cuando plantea las cosas que plantea, digamos, justamente porque la potencia que tienen determinados medios en la comunicación argentina hace que vos tengas que compensarlo con infinidad de actores que puedan repetir argumentos, o plantear argumentos que, como los que decía recién, digamos, esto que yo lo planteé, es bastante conocido. Bueno, la mitad de los datos Axel los publicó en su cuenta de Twitter, no es que la otra mitad son informes nuestros que veníamos haciendo, pero cualquiera puede, de manera muy sencilla, tarda 3 minutos en buscar los datos, no es tan complicado. Entonces, ahora, para disputar en el debate público, para mí tiene que haber 2 millones de personas repitiendo cosas si vos querés compensar
lo que hace tal vez un diario como Clarín, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que repetir? Pongámoslo sencillo. Ayer, por ejemplo, en redes era de hashtag Kicillof renunciar, era lo más. Pero un poco, con un argumento un poco más extenso que un hashtag. No, sí, ya sé, obvio. Pero me parece que son los datos los datos de la situación financiera de la provincia, que implican, en el marco de una discusión más grande, donde incluye a la nación y al resto de las provincias, implica una salida que es básicamente una renegociación de deuda para darle sustentabilidad al proceso económico y político a la Argentina. Tan sencillo como eso. Los datos están en la cuenta mía, lo pueden bajar y lo complementan, claro. Pero es básicamente eso, lo que me parece, yo lo escuché al gobernador, lo que me parece que está planteando, como planteó Guzmán anteriormente, o el propio Alberto Fernández, están planteando una salida, un camino, un sendero que permita que poner la Argentina de pie con el eslogan que han planteado, digamos, que la Argentina salga adelante, y se hacen todos los niveles, porque justamente la situación es muy magra. Me parece razonable que así sea, de nuevo, debatible, discutible, pero en ese marco. Cuando ponen hasta renunciar, bueno, pongamos un argumento, uno, no pido mucho, 1, 2.